dejamos para la app. El Mañanero. La referencia. Mira, estamos de regreso en El Mañanero y vamos a recibir a María Teresa Cabrera, presidenta del Frente Amplio, quien en sus redes sociales ha hecho unos reclamos y ha rechazado el ataque de Estados Unidos, la extracción de Maduro. Vamos a escucharla. Buenos días, bienvenida María Teresa. Muy buenos días, de verdad, gracias por la invitación. Sí, como tenemos que, ¿verdad?, darle voz a todas las dos campanas. Claro. ¿Por qué usted considera un ataque y no una extracción? A ver. Vamos a ver. Hay que ubicar estos acontecimientos en el contexto, digamos, que se genera el último año, digamos, el año que tiene el nuevo presidente de los Estados Unidos. Donald Trump comenzó indicando que quiere a Groenlandia. Dice que Canadá debiera convertirse en el estado 51 de los Estados Unidos. Dice que Venezuela les robó su petróleo, o sea, que el petróleo de Venezuela es de ellos y que Venezuela es que se los robó a los Estados Unidos. Y también en el marco de su estrategia de seguridad nacional, que en esencia reivindica la doctrina Monroe, que se sintetiza en la frase América para los americanos. Es decir, que el continente es de ellos y que por lo tanto ninguna otra potencia, ningún otro poder pudiera tener influencia. Y asocian eso con lo que dijo la embajadora antes de llegar, cuando fue designado, que venía a ponerle freno a la influencia china. Usted está haciendo un resumen del último año, ¿verdad?, de Donald Trump. Para contextualizar. Pero usted podría poner en contexto también los últimos 25 años de dictadura en Venezuela. ¿Usted lo condenaría igual? Sí, vamos a ponerlo, vamos a incluirlo, claro. Sí, para poner las dos cosas en contexto, el último año y los últimos años que tiene el pueblo venezolano sufriendo. Sí, pero yo voy a entrar a Venezuela. Adelante. Porque obviamente que tú tienes que partir de que en Venezuela, a partir del ascenso al poder de Hugo Chávez, se produce un cambio en la mirada de los procesos internos, del manejo de la riqueza de Venezuela, la influencia que tenían las empresas norteamericanas que explotaban el petróleo esencialmente, que es ahora un elemento central, que yo digo que incluso Trump se la pone difícil a los y las que reivindican o se colocan por diversas razones, algunos porque quieren, porque tienen esa postura conscientemente, otros y otras porque de alguna manera han comprado el relato, la narrativa que mediáticamente se ha impuesto, pero Trump se la pone difícil porque él es tan claro. Es decir, él dice las cosas, lo que él cree de verdad. Distinto a lo que pasaba, por ejemplo, con otros gobiernos que hacen lo mismo, pero no lo dicen claro. Construyen una narrativa que la sostienen hasta el final. Por ejemplo, la guerra en Irak, se dijo que la razón de esa guerra era porque habían armas de destrucción masiva, ¿cierto? Química, sí. Sin embargo, 10 años después, mucha gente compró ese relato. Pero 10 años después, cuando se desclasificaron los documentos, se mostró que era mentira. Y en cada una de las intervenciones que ha hecho los Estados Unidos construye un discurso, pero Trump es claro y dice, no, que ese petróleo es de nosotros. Sabemos que Venezuela tiene las reservas más grandes del mundo certificadas de petróleo y no cualquier petróleo, un petróleo pesado. Entonces, que es de menos calidad que el otro petróleo.
No, da para hacer más cosas que necesitan los Estados Pero Unidos. para refinarlo hay que trabajarlo más. Sí, hay que cuesta más. invertir más dinero. Entonces, ¿qué ocurre con lo que pasó en Venezuela de los últimos 20. De la dictadura. 27 años. No, 20. yo no, porque Usted no le llamaría ese dictadura. calificativo, sí, usted dice. No, y usted sí tiene le llamaría. derecho a valorarlo Claro. así. No, ¿cómo usted le llamaría No, a la- yo creo que en Venezuela se produjo un cambio en la mirada. Yo creo que hubo unos gobiernos que se sucedieron a partir de Chávez que consideraron que los recursos de Venezuela debían ser para los venezolanos. Una pregunta, Que- María Teresa. ¿Había alguna forma de salir del dictador Maduro, tomando en cuenta que es un régimen que nació de un golpe? Hugo Chávez se hizo gente, como decimos aquí, luego de un intento de golpe, y llega hasta el presidente en el 98 por la flojera de Caldera y de Carlos Andrés Pérez, que no actuó como debía actuar contra un golpista, O sea como que- actuó Maduro con Óscar Pérez. Óscar Pérez hace unos años. Con los golpistas no se puede tener mano tibia. Entonces, Carlos Andrés Pérez tuvo mano tibia con Hugo Chávez. Caldera fue flojo en indultarlo y dejarlo participar. Y luego de ahí hemos visto en qué se convirtió Venezuela en un exportador de revoluciones, siendo chupado como una sanguijuela por Cuba. Por eso hay tantos cubanos muertos en su entorno. Entonces, ¿había alguna forma de salir por las buenas? Ya que en el 2013 no se pudo. En el 18 no se pudo. En el 24, ¿había alguna forma de que por las buenas saliéramos del dictador heredero del otro dictador golpista, Hugo Chávez? Mira, lo primero que yo creo que Chávez se hizo presidente de la República por el voto de los venezolanos, o tampoco se reconoce En primera que Chávez instancia, ganó. O sea, Chávez no fue Cuando se resultado hizo de una unas primera- elecciones. Perdón, como era la pregunta mía. Está bien, Claro, pero No, dale. yo a sé ella, que hubo- no, perdón, es a ella, no es a usted, María Teresa, no, No, es no, a pero ella. yo lo que quiero es que hagamos una conversación. Sí, déjenla Sí, responder. Que nos Sí, no, pero escuchemos, como ella iba a fin a de entrar. cuentas es un tema que está en la actualidad. Claro, y usted tiene es una noticia posición que está en y otros desarrollo. tienen otra. Ustedes tienen una posición y yo tengo una Exacto. mirada distinta. Sí, claro. Pero yo creo que es posible el diálogo. Claro, respetuoso. estamos de acuerdo. Sí. ¿Me entiende? Entonces yo digo que en primer lugar el Chávez resultó de unas elecciones. Primera cosa. En esas elecciones la mayoría de Venezuela votaron por Chávez. fue masivo. Eso es así. Fue masivo. Y se organizaron sucesivos procesos, se produjo una mirada diferente. Y lo que perdió los cambió. Perdóname. Y los que perdió los cambios. Perdóname. No, Sí, espérate. él perdió en una cuando constituyente y después la cambió. No era así. Vamos a hacerla de esta forma. No, hasta no. que pudo. No, por favor. El dato de la realidad es que cuando convocó a la constituyente, cuando hizo el referéndum y lo perdió. Lo perdió y lo dijo público el Poder Electoral de Venezuela y dio los resultados. Y Chávez dijo, perdimos. Sí. Y a las siguientes elecciones Lo que ellos pasa ganaron de manera es- forzada. Exactamente. Lo que ocurre Las es lo siguientes siguiente. elecciones. Mira, que cuando se construye toda una narrativa es difícil, porque si no resulta así, entonces hubo fraude. ¿Me entiendes? Es muy complicado eso. Ahora, yo no parto de eso, porque yo no puedo someterme a ese tipo de cosas si yo tengo que buscar datos. Como yo creo que cuando asciende Chávez al poder se produce una perspectiva distinta. Una evolución. Las empresas extranjeras que explotaban el petróleo y los recursos naturales de Venezuela, cambia la lógica, ¿verdad? Y yo creo que no se puede. A mí me gustaría, por ejemplo, usted me diga, ¿es cierto que en Venezuela la gente de las casas de cartón, aquella canción que sintetizan,
Ali Primera. Ali la Primera. melodía Y los guaraguao. de Ali que interpretaron los guaraguao, fueron incluidos. Es cierto que construyeron. Yo fui a Venezuela antes. ¿Hace cuánto? Yo fui antes del chavismo y he regresado y fui en el medio cuando comenzó y más recientemente el año pasado. Entonces, yo no soy una persona que no me considero fundamentalista ni fanática. Yo parto de datos. Entonces, yo creo que en Venezuela hay una situación de posicionamiento. Obviamente hay una oposición al chavismo, con razón, porque también yo te voy a decirte una cosa. Es decir, la gente que disfrutó, que tenía su privilegio, que siente que va cambiándole la situación, que le afectan sus intereses, tiene el legítimo derecho a tener un posicionamiento. Es que no es a la oposición que le afecta, no es a una oposición que le afecta su legítimo derecho, es a un pueblo entero. Yo no sé si usted sabe, doña María Teresa, que a partir de los años entre 70 y 80 en Venezuela fue la mejor etapa a nivel de extracción y de manejo de petróleo de toda la historia de Venezuela, incluidos las empresas, administradas por empresas extranjeras como la Schlumberger, y se aprovechaba de una manera increíble, cosa que hoy en día no se ve el resultado, la exposición económica hacia los venezolanos. Y es lo que yo quiero que usted lo vea, yo como venezolana, que he vivido muchas etapas del gobierno, que no conozco otro gobierno, y eso ya es decirlo, suena hasta grotesco. Yo tengo 36 años y yo no conozco la elección de un gobierno distinto al chavismo. ¿Le parece a usted coherente que 27 años de mandato de un régimen sea lo indicado para manejar un país? Mira, lo primero que yo creo que son los venezolanos que tienen que decidir quién pero los gobierna. Venezolanos lo hemos decidido durante muchas elecciones y no hemos sido La reconocidos. elección pasada se intentó decidir, doña María Teresa. Y fue impuesto. No, espéreme, perdóneme. Yo respeto eso, pero a mí nadie me ha presentado una evidencia de eso. ¿De qué? De que fue la oposición. ¿Y que dónde ganó. están las actas del año 2024? No, espérame. Un segundo. Claro. ¿Por qué? Porque primero se puso un relato con relación a ese proceso y se dijo, la oposición dijo que había ganado con un 70%. De toda la gente, de todas las opiniones que se generaron con relación a ese discurso, exceptuando un periodista, que ahora no recuerdo el nombre, que es un español, que escribió un artículo y lo fue documentando, mostrando fotografía de actas, resaltando los datos que explicaba en el artículo. Fue el único que yo vi que desmontó la idea de que habían ganado. Entonces, cuando llama el tribunal, yo me quedé esperando. Cuando llamó el tribunal a que todas las organizaciones y los candidatos que participaron llevaran las actas con las que decían mostrar que había una distorsión y que había ganado, que había habido un fraude. Cuando vi los 9 candidatos que participaron, exceptuando al señor Edmundo González, me llamó la atención. Yo dije, pero mira, si soy yo y tengo las actas que demuestran que hubo un fraude, yo aprovecharía ese escenario. Pero yo no sé si usted sabe que el manejo de las actas no las ha tenido la oposición en ningún momento. Porque pero ellos dijeron que tenían las actas que mostraban que habían ganado 70%. Y nunca se les dio la oportunidad y siempre hubo una traba para hacer esa demostración. A mí me gustaría de verdad, y con todo el respeto que usted se merece por su edad y su trayectoria, que en vez de visitar de vez en cuando Venezuela, se quedara por lo menos unos 5 años en Venezuela para que usted entienda la carencia en la que los venezolanos viven. Sí. El miedo, la coacción, la violencia. Es muy triste y decepcionante que usted, estando acá en la República Dominicana, donde muchos venezolanos, tengo entendido 180,000 venezolanos, 115,000 venezolanos que estamos aquí, que no es casualidad que en estos años nosotros nos hayamos arraigado a su país,
porque eso demuestra las carencias, las necesidades que hemos tenido en nuestro propio país, siendo un país rico infinitamente. Sí. Ayer, la semana pasada, el día de ayer tuvimos unas entrevistas con muchos venezolanos que están directamente allá en Venezuela, hablándonos de lo que sucedía. Y algo llamó poderosamente mi atención. Uno de los periodistas nos hablaba del chavismo y del madurismo. En esa misma sinopsis, ¿cuál es la diferencia? Primero, déjame responder la reflexión que ella ha planteado. Yo creo que efectivamente en Venezuela se ha generado, primero, cuando tú dices que cuando las empresas extranjeras americanas, sí, explotaban las norteamericanas el petróleo, estaban mejor, sí. Yo creo que sí, que puede ser que un segmento importante de venezolanos vivieran mejor, pero los que estaban en los cerros, marginados del acceso a la educación, a servicios de salud, a vivienda, esos no dirían eso, porque el tema es que hay que ponerlo todo en el análisis, en la balanza. El problema es que a veces partimos de que el mundo somos nosotros y hacemos el análisis. Yo digo que eso es un problema incluso en el movimiento de izquierda. Yo digo, a veces, yo no puedo hablar a nombre del pueblo dominicano. Pero ¿y cómo está la salud ahora? Perdóname, mi amor. Es que hay que hacer la comparación en los años. ¿Cómo está la salud ahora? Yo te escuché, porque así no podemos entender. Déjame concluir la idea. Fíjate que yo te escuché con toda la paciencia, porque eso es lo que yo estoy acostumbrada que cuando uno a hacer. se ve afectado de una manera, uno tiende a reaccionar ante injusticias como la que usted está haciendo en este momento. Bueno, no lo están analizando coherentemente. Entonces no podemos, porque si yo tengo que partir de lo que tú crees, de lo que porque es que yo no vengo de familia rica, yo no soy rica, yo no soy de apellido. Yo no te estoy diciendo eso, lo que tú tienes que tener un poquito de paciencia y escucharme, que yo te escuché y no estoy de acuerdo con todo lo que tú dijiste. ¿Tú me entiendes? Ok, susténtelo. Porque es así que tiene que abordarse en términos civilizados cualquier mirada distinta. Adelante. Yo te digo, ha habido problemas en Venezuela, sufrimiento, carencias, pero claro que la ha habido. Muertes. Ahora, ¿por qué han habido esas carencias? Esa es otra pregunta, porque no te puedes quedar en una superficialmente. Evidentemente que sí, porque a Venezuela le secuestraron dinero, les retuvieron, les expropiaron dinero que tenían en el extranjero y todo aquello que ya sabemos, que tal vez no se puede ignorar. Ahora, hay un dato concreto de un hecho que se ha producido, que es el origen y la razón por la que me invitaron, pienso yo. Sí, totalmente. Que es la agresión, el ataque de fuerzas militares del gobierno de los Estados Unidos que penetran a la medianoche en un país, matan a todo el que tienen que matar para llegar al objetivo que quieren y se llevan al presidente y a su esposa. Eso si se analiza desde las emociones, puede ser una cosa ligera, pero yo lo veo como un precedente gravísimo, no solo para América Latina, sino para el mundo, cualquier región. Porque el tema, eso no había ocurrido antes. Yo he escuchado muchos análisis que dicen, no, sí, fue lo mismo que se hizo en Panamá, por ejemplo. En Panamá en el 89, pero eso no es verdad, porque en Panamá primero hubo una invasión, entraron. Y segundo, Noruega no era un presidente en ejercicio, no lo era. Hay mucha gente que tiene esa confusión. Entonces, ¿por qué sienta un precedente malísimo? Fíjate como Trump dice. Él dice, bueno, nosotros vamos a dirigir Venezuela. Vamos a tomar el control de Venezuela. Y la institucionalidad venezolana, lo que dice la institucionalidad son las normas, las leyes. La Constitución dice quién
en ausencia temporal, continúa, que es la vicepresidencia ejecutiva. Pero Trump dice, si no hace lo correcto, y lo correcto, por supuesto, es lo que interesa a los Estados Unidos, y él lo dice claro, dice, ya no vamos a reunir pero con las también lo que le empresas interese petroleras. al venezolano que vive ahí. No, Trump no tiene interés. No, pero en yo no los estoy hablando de venezolanos. Trump, yo le estoy hablando Sí, del pero eso es venezolano. distinto. Yo estoy hablando del discurso y la postura de Trump. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que ese hecho deja abierta la posibilidad de que eso ocurra en cualquier lugar. Que un gobierno de los Estados Unidos, la nación más poderosa del mundo, que siente que está perdiendo hegemonía, no quiere decir que no sea hegemónica, sino que está perdiendo y que procura recuperarla. Hoy tú lo aplaudes porque no te gusta el madurismo, porque no te gusta el chavismo, porque tú tienes un posicionamiento, pero mañana eso puede repetirse. Si se repiten las mismas condiciones, mi estimada, de un presidente ilegítimo, porque muchas naciones del mundo no lo reconocieron, que se quedó durante muchos años maltratando al pueblo. 120 no la reconocieron. 120 países no lo reconocieron. ¿Usted me va a decir que los 120 países compraron el relato que usted me está diciendo? No, por eso muchos de esos países se han pronunciado en contra de la acción de los Estados Unidos, incluso en actores importantes del territorio norteamericano, de los Estados Unidos, se han pronunciado en contra de esa acción. Porque tú sabes qué es lo que está pasando. Que deja al mundo, que tira por la borda de manera definitiva una cosa que le llaman el derecho internacional. Es que hoy lo hizo en Venezuela, pero mañana lo puede hacer aquí. Vamos a imaginar. No, aquí no, porque aquí hay elecciones democráticas. No, usted lo sabe. Aquí hay elecciones democráticas. Aquí no hay dictadura. Aquí no hay dictadura. Por ejemplo, usted se refiere... Fue porque no había elecciones democráticas. No, por favor. No, y en no, Venezuela así se no. han Sí, violado pero podemos derechos. irnos 60 años atrás. Óyeme. No podemos irnos a 60 No. años atrás. Y que en Venezuela se han lacerado. La historia es la historia. Si tú ignoras la historia, entonces... Estás Sí, destinado a repetir. pero estemos claros, María Teresa. No, por favor. Las condiciones Jamás. de la tranquilidad de República Dominicana. Jamás. Yo dudo que aquí aparezca, como creyeron en Canto de Sirena los venezolanos en el 98, que se lo dijeron. Sí. 7 entre Irene Sáez, Carlos Andrés Pérez, entre otros figuras de Venezuela, le dijeron lo que venía para Venezuela si elegían a Chávez, y aún así lo hicieron. Por poner un ejemplo desde hace 60 años, yo creo que es un poquito fuera de marco. Pero mira, yo te voy a decir de una cosa. Yo voy más lejos de ahí. ¿Para Mucho dónde? más lejos. Porque ¿de qué año es la doctrina que se sintetiza en América para los americanos? La doctrina Monroe, Ajá. 46, 45, ¿no fue? No. 1823. Uno se puso en segunda ejecución Pero luego de la antes Segunda Guerra eso, Mundial. Pero antes de eso, no. Señores, ¿cuántos territorios se robó Estados Unidos de México? Bueno, Mucho. el pedacito aquel. Vamos a salir más Entonces, españoles que mataron a los eso- indios. Pues también, claro que sí. Pues tú no puedes ignorar. Si no vamos a ir para atrás. Si no vamos a ir para atrás. ¿Verdad? Yo Pero creo que es le voy a dar mi así, hermano porque Caín pero- mató a Abel. Pero claro, tú tienes que partir, tú no puedes ignorar eso. Es que es la Porque realidad. al final eso le da sustento a lo que está pasando hoy. Tú no puedes partir así nada más como que fue la madrugada. Todo empezó el sábado en la madrugada. No, empezó en el 92, en febrero del 93, con el golpe de Estado de Yo- Hugo Chávez yo a pienso un que gobierno está- realmente constituido en yo- Venezuela, dirigido por Carlos Andrés Pérez. Exactamente, que generó bastante pobreza, bastante. María Teresa, tristeza. las migraciones no y por mienten. eso había tanta Las La migraciones no aunque había mienten. un grupo Las pequeño que estaba que Venezuela era beneficiario. receptor de migrantes. Después de ahí se problema es convirtió en partir, exportador de nunca migrantes. habíamos Mire, estado María tan Teresa, mal. finalmente yo le quiero y que usted me responda honestamente. Ajá. ¿Matar está mal? Por ¿Cierto? supuesto. Por supuesto. Si aquí no se hubiera matado a Trujillo,
si República Dominicana vuelve a una dictadura? No, yo estoy de acuerdo con la mujer, con el asesinato, Con el ajusticiamiento a Trujillo, que lo hicieron dominicanos. Usted estuvo de acuerdo. Dominicanos. Ahora, no que vengan de fuera. Y si los de adentro no podemos hacer, ellos tienen 25 años por sacarse de dictadura y no pudieron. ¿Y usted sabe cuánta gente han matado durante ese proceso de 27 años? ¿Usted sabe cuánta gente ha muerto? La democracia no es una palabra. O sea, si nosotros entramos en una dictadura, usted va a pedir, no le hagan nada, vamos a respetar la democracia. Nosotros en dictadura. Te voy a decir. No ha habido un gobierno con el que yo tenga, digamos, militancia en la historia de la República Dominicana. No la tuve cuando Balaguer, no la tuve con el PRD, no la tengo con el PRM, no la tuve con el PLD, aunque tengo mucha gente amiga y querida ahí. Pero si en cualquiera de esos gobiernos una potencia, un país extranjero, intenta decidir qué es lo que hay que hacer aquí, yo estoy en desacuerdo, porque yo soy consecuente en la defensa de la soberanía. Lo que pasa es que aquí hay unos patriotas. ¿Y la soberanía del pueblo? La soberanía de Venezuela. ¿Dónde está? No, la soberanía de cualquier nación, yo reivindico, incluyendo la nuestra. 32 cubanos muertos en la... Está bien, pero eso es un convenio. Ahí ya no hay soberanía. Usted me está hablando. No es un tema de soberanía. La soberanía del poder... se agrede. Sí, pero usted me está hablando de la soberanía del poder... ¿O la soberanía del pueblo? No, la soberanía del pueblo. Pues que no se respetó cuando fueron a votar para sacarlo. Pero óyeme, pero dame una evidencia de eso. Pero que la hay. Pero ¿dónde? Pero dala. Lo que pasa es que son 27 años de coacción. Mi amor. Es muy difícil ignorar los delitos de lesa humanidad que se han cometido en Venezuela. De verdad, a mí cuando hay ese tipo de opinión, me gustaría ver que las personas que van de visita a Venezuela, que la pasan súper bien, que además es más costoso ir a Venezuela que ir a Europa, ¿verdad? Que eso hay que destacarlo, que se quedaran un par de años para que entiendan la desgracia en la que los venezolanos hemos estado viviendo. Que yo salí de mi hogar, que dejé en Caracas con mi hijo de 1 año, porque yo no tenía dónde comprarle pañales ni leche. En la actualidad, las cosas están peor. Lo que pasa es que se disimula aún más. Entonces, yo la invito a usted, de verdad, a que vaya unos años y se quede unos añitos en Venezuela para que pueda disfrutar de las mieles del régimen venezolano. No, yo no he dicho que hay mieles. No puede poner en mi voz. Pero que hay delitos de lesa humanidad que usted no quiere reconocer porque usted dice que no hay pruebas de las elecciones ganadas. Es verdad, yo no tengo por qué asumir un discurso de lo que nadie me ha mostrado evidencia. Pero que usted no lo ha querido. No hay peor ciego que el que lo quiere ver. Yo la invito a que usted salga hoy a la calle y diga, ¿quiénes son venezolanos aquí? Y le pregunte a cada uno de los que está aquí. No, óyeme. ¿Por quién sus familiares han votado? Claro que los que salieron corriendo. ¿Y usted sabe cuántos venezolanos hay alrededor del mundo? Tienen que tener esa opinión. Ahora, lo que es diferente es, yo reconozco que hay una polarización y que hay una población, número importante. No, somos mayoría no, mi amor. Yo entiendo, perdón, esto es un punto sentimental. No es una mayoría, aunque Teresa, tú lo digas. Es un punto sentimental para María Luisa, que tuvo que salir huyendo de la dictadura. Pero María Luisa, te pido yo, que no soy cabeza del programa, que permitamos que ella termine su ponencia. No, y tenemos que terminar, ya tenemos que cerrar. Mira, tiene que partir de los propios datos. Si la oposición fuera mayoría en Venezuela, Trump no hubiera dicho lo que dijo, porque ellos mismos se están reconociendo que no tienen la posibilidad de mantener, de garantizar, porque reconoce que el chavismo es la mayoría. Nagüero, finalmente. ¿Me entiendes? Entonces, eso es distinto. Yo reconozco el dolor, lo que ha pasado, las afecciones que han tenido. Por lo que no me quedo es en las afecciones, sino que busco la causa de esas afecciones. El derecho a posicionarse de una manera determinada que tienen lo que aplauden la acción de los Estados Unidos. Pero yo no haría eso. Finalmente, Nagüero, final. Mire, nunca. 2 cosas en una. Primero, usted plantea el hecho de lo que sucedió e hizo Estados Unidos en Irak sobre una suposición de arma
de destrucción masiva, cosa que me parece extraño porque lo de Venezuela es palpable, lo de Venezuela no hubo que suponer ni hacer nada. Y quizás uno vea a Estados Unidos como el gran defensor de América y mucha gente no quiere saber de la izquierda y cree que es sin fundamento. A mí me gustaría que usted en algún momento pase y busque la foto del famoso Foro de Sao Paulo, donde están nuestros presidentes latinos de izquierda, y creo que hasta el día de hoy nada más Lula está suelto. Entonces, si vemos el accionar de Estados Unidos es... ¿Cómo es que Lula es el único que está suelto? Bueno, usted busca a los presidentes que formaron el Foro de Sao Paulo y busca uno por uno la corriente política de la que son, qué ha pasado en su país y cuál es el estatus de ellos ahora. A veces vemos a Estados Unidos como el salvador de la patria, el salvador de América, pero es que lamentablemente América Latina trae una historia y una secuencia, y para no irnos más lejos, solo hay que ver la realidad que está viviendo Colombia en estos momentos con Petro a la cabeza. Entonces, no es que nosotros queramos defender y apoyar todo lo que hace Estados Unidos, pero es que la historia de Latinoamérica está ahí. Mira, yo creo que la gente cada quien tiene derecho a tener una posición. Sí. El que quiera aplaudir a Estados Unidos, que lo aplauda. Yo no puedo hacerlo y no lo haría nunca. Yo soy consecuente con lo que yo creo. Yo no creo que Estados Unidos anda queriendo salvar a ninguna nación donde se ha metido. Yo creo que Estados Unidos busca la defensa de sus intereses. En este momento le interesa, necesita los recursos naturales estratégicos de Venezuela. Le interesa el petróleo y eso está en los periódicos. No soy yo que lo estoy diciendo, son ellos mismos que lo están diciendo. Mire. Pero el que se quiera poner una venda y creer que ellos andan así de bueno, que están preocupados por todo lo que está pasando el pueblo venezolano, que lo crea y lo siga diciendo. Mire, María Teresa, muchas gracias por venir, gracias por aceptar la invitación. Invitarla a usted es la mayor muestra de que estamos en democracia. Porque alguien que difiera como usted difiere, lo hubiera hecho en Venezuela, diferir del régimen y no lo estuviera contando. Pero yo veo mucha gente que vive en Venezuela que está en contra del régimen. O sea, usted es la mayor muestra de que vivimos en democracia porque no estamos de acuerdo con usted. Y sin embargo, sí le damos la oportunidad de que usted diga lo que entienda. Claro, la rebatimos porque no estamos de acuerdo. Porque bien, eso no era posible. En Venezuela, eso que usted está haciendo, ayer cayó preso una periodista, no lo hubieran dejado terminar. Estuvieran esperándole allá afuera. Mira, yo en primer lugar le agradezco la invitación. Y nosotros que usted aceptara. En segundo lugar, yo creo que es válido el debate y la discusión. 100%. Sí. En todo caso, yo lo que reivindico es la capacidad de escucha que tenemos que tener y que cada uno pueda aportar su reflexión a partir de los datos que posee. ¿Tú ves? Entonces yo digo eso simplemente. Yo no creo que Estados Unidos, si fuera así, el país que tiene la situación más trágica del continente es Haití. ¿Qué ha hecho Estados Unidos? Que no fuera saquearlo cuando tuvo algo que saquearle. Bueno. Hoy no le interesa porque no tiene nada que buscar. Gracias, María Teresa. Gracias gracias por venir del Frente Amplio. Tengo un buen amigo ahí en el Frente Amplio, Dionisio. El Frente Amplio no. La Frente Amplia. Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Media. El coordinador del Sol de la Mañana, Julio Martínez Pozo, consideró que la designación de Jorge Subero Isa como